Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos a nuestro episodio Caminos de Fe, Academia Cristo. Queremos mostrar a ustedes los diferentes maestros, misioneros, pastores, aún estudiantes que están en el ministerio de Academia Cristo. Queremos que ustedes también se animen a usar sus dones para el servicio de nuestro Dios. En esta tarde, el invitado vive en Quito, Ecuador, es un profesor de Academia Cristo en vivo, igualmente es misionero en este país, el misionero Natán. Esperamos que esta entrevista sirva para el crecimiento de ustedes y les anime para poder conocer no solamente más de Academia Cristo, sino también poner sus dones al servicio del Señor. Buenas tardes, hermano misionero Natán. Bienvenido a nuestro episodio de nuestro programa Caminos de Fe, Academia Cristo. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, hermano, de dónde eres y cuál es tu procedencia. Sí, soy de los Estados Unidos. Nací y crecí en el estado de Wisconsin, que está en el norte, pegado con Canadá. Yo soy del campo, mi padre fue albañil y aprecio mis raíces mucho. Eres misionero y ahora estás en Latinoamérica. ¿Qué te motivó ser misionero y puedes contarnos cómo fue ese proceso para ti? Sí, yo tuve la bendición de crecer en una familia cristiana. Mis padres siempre guiaban nuestros estudios en la palabra de Dios. Siempre teníamos meditaciones y cantábamos en las noches. Mi padre siempre tenía un corazón muy grande para las misiones. Entonces, de hecho, vivimos en África por 2 años. Él fue ayudante de los misioneros ahí. Y creo que en ese momento o en esos años fue plantada la semilla de querer trabajar con la palabra de Dios para ayudar a los demás con la palabra de Dios. Igualmente, ahora estás con Academia Cristo sirviendo en Ecuador. ¿Puedes contarnos cómo va la obra allí y cuánto tiempo llevas viviendo en este país? Sí, llegué a Ecuador en mayo 2018, entonces ya tengo 2 años, más de 2 años viviendo aquí. Me encanta el país. Me gusta trabajar con las personas aquí, con Academia de Cristo. Y de hecho, hemos visto un gran interés en las clases y en la capacitación bíblica que ofrecemos. Tenemos una aplicación, Academia de Cristo, y en esa aplicación uno puede tomar cursos autodidácticos para poder ingresar en cursos en vivo. Y tenemos más de 70 estudiantes quienes han completado los cursos autodidácticos y ahora tienen la opción de ingresar en las clases en vivo. Y en algunos casos yo puedo visitarles y dar clases presenciales. Ya nos has dicho que hay 70 hermanos o perdón, 70 estudiantes que han avanzado en los estudios. ¿Cómo ha sido la actitud de los ecuatorianos con Academia Cristo? Sí, sobre todo creo que aprecian que nosotros siempre vamos a la Biblia para las respuestas sobre nuestros problemas y nuestras preguntas. Una frase que se escucha a menudo en nuestras clases es, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Y también creo que aprecian nuestra capacitación, porque siempre queremos enfocar en la meta de capacitar a los demás para que compartan lo aprendido también. Entonces, no solamente es información que ellos no pueden compartir ni usar, también queremos que ellos mismos compartan, porque cada persona tiene una situación distinta y Dios está usando cada persona en su vida.
Hablando más de los contactos y estudiantes en Ecuador, ¿tenemos hermanos en la fe o ya hay algunas personas que están muy adelantadas? Sí, en nuestro discipulado, entonces primero hacen los cursos en la aplicación y ingresan en el discipulado. En el discipulado hay 13 cursos y los estudiantes pueden tomar los cursos y si les gusta la doctrina, lo que están aprendiendo y después de tomar algunos cursos con nosotros, quieren unirse con nosotros, tenemos un documento con algunas preguntas que podemos contestar juntos y si estamos en la página, la misma página doctrinalmente, podemos celebrar ese compañerismo. Hay algunos estudiantes quienes están a punto de unirse con nosotros y es una gran bendición verlos crecer en la fe. Acabas de comentarnos de un documento. Es un documento que escribiste en cuanto para lograr tener el compañerismo con esos estudiantes. Cuéntanos cuál es el propósito y en qué consiste este documento que escribiste. Sí, es un documento, se llama La Confesión de Fe y son 93 preguntas y consiste de las doctrinas y las enseñanzas que se encuentran en los cursos del discipulado. Entonces, si uno está tomando los cursos en el discipulado, no va a haber sorpresas en el documento de las preguntas. Entonces, una persona como usted o yo podríamos contestar las preguntas o entrevistar a la persona y si hay huecos o hay inquietudes o más preguntas, básicamente es un documento para sacar la plática un poco más. Y ok, vamos a analizar y ver dónde estamos y aprendemos un poco más de la palabra de Dios y si llegamos a un acuerdo doctrinal, wow, podemos celebrar la Santa Cena juntos, trabajar juntos como hermanos en la fe. Has sido profesor de las clases en vivo y has dado cursos que tienen que ver con el tema de las enseñanzas de Jesús, pero has enseñado la clase en el principio. Cuéntanos cuál es el propósito de esta clase y los estudiantes que aprenden con ella. Sí, buena pregunta. Entonces, en el discipulado hay algunos cursos que se tratan del Antiguo Testamento y algunos cursos que se tratan del Nuevo Testamento. En el principio se trata de Génesis, los primeros capítulos de Génesis. Y de hecho, acabo de terminar un curso con algunos estudiantes en línea. Realmente me gusta, me encanta el curso porque se trata de muchos principios y temas que encontramos en toda la Biblia. Por ejemplo, encontramos el principio del pecado, encontramos el principio del Evangelio, la primera promesa de un Salvador. También vemos los principios del pueblo Israel. Y si entendemos muy bien Génesis, podemos entender toda la Biblia mucho mejor. Igualmente has enseñado la lección de discípulo. También hace parte de este grupo de las enseñanzas de Jesús. Este estudio, ¿cuál es el propósito y los estudiantes qué aprenden con él? Sí, como creyentes en Dios, muy agradecidos por el amor de Dios en la salvación, queremos ser discípulos buenos de Dios. Entonces, analizamos algunos hábitos que uno puede formar en su vida. Un ejemplo sería el hábito de tener los ojos abiertos. Entonces, Dios nos ha puesto en nuestras vidas y vivimos en ciertos lugares. Entonces, queremos ver las oportunidades alrededor de nosotros. Muchas veces andamos en la vida muy ciegos y yo quiero servirle a Dios, pero no tenemos los ojos abiertos y Dios está dándonos muchas oportunidades y pues eso es un hábito que recalcamos en la clase. Aplicando esto de tener los ojos abiertos, ¿cómo haces para contactarte con los alumnos o ellos
por qué te pueden contactar y con cuántos alumnos te puedes contactar en un Sí, día. depende si estoy dando una clase. Si estoy dando algunas clases, tal vez tenemos clases en la mañana, tenemos turnos en la mañana y en la noche. Otras veces, en cualquier momento, si un estudiante tiene más preguntas sobre el tema que estamos estudiando o sobre otras cosas, yo me quedo después de las clases en vivo en la sesión de Zoom y platicamos un poco más. También a veces hablo con estudiantes aparte durante otros horarios. A veces hago visitas. Yendo al método de estudio que usa Academia Cristo, el método de las 4C, cuéntanos en qué consiste este método y también cómo los estudiantes han asimilado para usar esto en el estudio de la Sí, Biblia. hay muchos estudiantes quienes quieren compartir su fe con otras personas, pero no saben cómo. Entonces, enseñamos un método sencillo de formar una lección propia sobre cualquier historia bíblica que tenemos enfrente de nosotros. Y se llama las 4C porque tiene 4 pasos y cada paso empieza con la letra C. El primer paso es captar. Entonces, básicamente es la introducción. Queremos captar la atención de los participantes y enfocarnos en el tema del día y en la historia bíblica. Hay muchas maneras de empezar un captar, pero puede ser preguntas o una plática, una dinámica. Queremos ser creativos con captar. El segundo paso es contar. Contamos la historia. Y podemos leer la historia directamente de la Biblia o podemos contar con nuestras propias palabras la historia. El tercer paso es considerar. Entonces tenemos 7 preguntas básicas pero importantes para entender los hechos de la historia. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes de la historia? ¿Qué problema vemos en la historia? ¿Se resuelve el problema? ¿Dónde ocurrió la historia? Si no entendemos los hechos básicos de la historia bíblica, ¿cómo vamos a aplicarla a nuestra vida? Y finalmente, el cuarto paso es consolidar cuando aplicamos la historia a nuestra vida. Y son 5 preguntas. La primera es, ¿de qué se trata la historia? Para darnos otro resumen. La segunda es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces vemos nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, vemos el reflejo de la ley de Dios. Cuando vemos, esto me hace sentir triste. Tocamos fondo. La tercera pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Entonces ahora hemos visto la ley y ahora vemos el evangelio, las noticias alegres sobre Jesús. Vemos conexiones allí con Él y las promesas de Dios que Él tiene para nosotros sobre nuestra salvación. La cuarta pregunta es, ¿qué me enseña a hacer y pedir esta historia? Entonces, en la luz del evangelio queremos, por gratitud a Dios, hacer buenas obras. Entonces, analizamos, vemos la historia y, ¿qué cosas quiero pedir? ¿Qué cosas quiero hacer ahora? Y la última pregunta es, ¿en cuál situación o en qué situación sería buena para compartir esta historia? Siempre queremos pensar en los demás. Yo vivo mi vida y yo quiero recordar esta historia, este mensaje y compartirlo en el momento apropiado. Son las 4C y los 4 pasos de las 4C. Sí, sí. ¿Y los estudiantes han asimilado bien ese método? Sí, en los proyectos finales, muchos proyectos finales, ellos tienen que hacer su propia lección y de lo que he visto, les encanta, usa eso, es muy fácil de recordar
y es muy útil porque uno puede usarlo con su grupo en la congregación o puede usarlo con sus familiares o en sus devociones personales. Yo las uso cuando estoy leyendo la Biblia antes de dormirme. Son muy útiles. Sabes que Iglesia Luterana Cristo y Academia Cristo produce su propia música. ¿Cuál canción te gusta y por qué? Sí, me gusta la canción Esta noche al descansar, esta noche al descansar, porque de hecho la versión que tenemos en inglés es una favorita de mi familia, especialmente a mi padre. Entonces cuando escuché la canción en español por la primera vez, wow, me apegó muy bien, me gustó. Vamos a escuchar esta canción y a ustedes los seguidores de Academia Cristo y los mismos estudiantes que están viendo este programa, les animo para que no se desconecten porque luego de escuchar esta canción seguiremos con nuestro invitado en esta tarde. Esta noche al descansar, cierro los ojitos, sí. Padre, quédate a velar, con tus ojos sobre mí. De lo malo que hice hoy, me arrepiento, mi Señor. Por tu gracia salvo soy, me perdonas por tu amor. Todos los que quiero aquí, hazlos, Padre, descansar, y que todo el mundo en ti dulce paz pueda encontrar. Esta noche al descansar, cierro los ojitos, sí. Padre, quédate a velar, con tus ojos sobre mí. Nuestro entrevistado en este día en Caminos de Fe, Academia Cristo, el misionero Natán. Ser maestro de Academia Cristo, ¿cómo ha impactado tu ministerio? Sí, creo que la verdad o el dicho es correcto que dice el maestro aprende más que los estudiantes porque tiene que prepararse y para mí viviendo en una cultura un poco ajena que la mía, los estudiantes siempre tienen preguntas que las que no he pensado. Entonces, yo no había pensado en eso antes, entonces me esfuerzan a pensar un poco más profundamente en la Biblia y en las conexiones y también en las aplicaciones. Sí, aprendo mucho de ellos, es una bendición. Estabas hablando hace unos minutos acerca del proyecto final. ¿Por Ujú. qué es importante que cada estudiante concluya sus lecciones con este proyecto? Sí, muy bien. Muchos de los proyectos finales se tratan de algo que podemos hacer con otras personas. Algunos proyectos finales son enseñar a los demás. Y es importante tomar lo que hemos aprendido en la mente y en el corazón y aprender la lección en nuestras manos también. Y
obrar con lo aprendido también. Un curso muchas veces dura un mes. Entonces hay muchas cosas que aprendemos en un mes. Pero al final, en el proyecto final, podemos poner todo en práctica y poner todo ahí. Entonces, si los estudiantes se esfuerzan un poco más para contestar las preguntas o repasar sus apuntes, eso ayuda en el aprendizaje del contenido del curso. La experiencia que estás tomando como profesor, según tu criterio, ¿cuál ha sido las enseñanzas más difíciles de asimilar para algunos estudiantes en Academia Cristo? Muchos estudiantes ya aprecian la gracia de Dios, han visto la gracia de Dios en la Biblia, pero no ven las implicaciones de la gracia. Entonces, por ejemplo, siempre están hablando de una carga que tienen ellos, están hablando de obligaciones, tenemos que hacer eso, estamos obligados a hacer esto, y olvidan o no ven la conexión entre el Evangelio en Cristo, que Él ha hecho todo por nosotros, y nuestra libertad, pues no tenemos una carga, ahora no tenemos una obligación, tenemos un privilegio de hacer cosas, tenemos el deseo de hacer cosas ahora, entonces es un cambio de motivación. Y muchos estudiantes no ven el cambio de motivación, las implicaciones del Evangelio. Y también vemos eso en algunas de las enseñanzas, como el bautismo. Muchas personas piensan que el bautismo es algo que nosotros hacemos para Dios. Pero realmente la Biblia describe el bautismo como algo que Dios hace para con nosotros. Es un regalo de Él. Entonces, esas son algunas de las cosas que a veces los estudiantes batallan, pero siempre les recomiendo que regresen a las escrituras, revisen lo que encuentran allí y dejar que la Biblia hable por sí misma. ¿Puedes darnos información de cómo contactarte en Ecuador y cómo ellos o los ecuatorianos se pueden informar acerca de las actividades que se realizan como Academia Cristo? Sí, para ingresar en los cursos sería importante descargar la aplicación de Academia Cristo. Entonces la pueden encontrar en el Play Store, en Google Play Store. Pero si quieren contactarnos directamente, tenemos una página web, Academia Cristo Quito. Está, pues es en Facebook, en el Facebook, Academia Cristo Quito, en el Face. También me pueden enviar un WhatsApp. Mi número es 098-791-2715. ¿Por qué cree que los estudiantes de Academia Cristo necesitan confiar en el trabajo que se está realizando con la enseñanza bíblica? Con mis estudiantes, con todos mis estudiantes, especialmente los que están empezando en los cursos de Academia Cristo, les dirijo a la historia que encontramos en Hechos 17. Cuando Pablo, el gran misionero y apóstol Pablo, fue a la ciudad de Berea y hablaba con los bereanos, los habitantes de Berea. ¿Y qué hacían ellos? Pues regresaban todos los días a sus Biblias, a sus escrituras, para averiguar si lo que el apóstol Pablo decía era verdad o no. Entonces, cuanto más con nosotros, queremos que los estudiantes revisen sus Biblias, vuelvan a sus Biblias para verificar que lo que nosotros estamos enseñando es la verdad o no. Hermano, muchas gracias por tu tiempo en esta tarde. Antes de despedirnos, ¿quieres darle un mensaje para animar los seguidores y estudiantes de Academia Cristo? Sí, yo tenía un profesor quien, pues, muy inteligente, muy brillante, muy estudioso, pero una cosa que recuerdo que él decía, repetía, es que
Ok, la mejor cosa que vas a hacer hoy es leer tu Biblia. Leer tu Biblia. Y de verdad, hay muchas cosas buenas que vamos a hacer hoy. Pero la cosa más importante es leer nuestra Biblia. Y es mi recomendación y mi oración para los que están viendo este video, que lean sus Biblias. Hermano misionero, muchas gracias por tomar tiempo en esta tarde y aquí nos despedimos de nuestro programa Academia Cristo, Caminos de Fe, y también los animamos a ustedes, los seguidores de Academia Cristo y los estudiantes, si desean compartirnos cómo ha sido su experiencia estudiando con Academia Cristo, pueden contactarnos y así poder planear la entrevista. Hermano Natán, Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas por todo. gracias, bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.